panel, estamos en vivo y en directo, son las 5 de la tarde con 46 minutos y se suma a nuestra mesa de conversación el subsecretario de Prevención Social, Cristian Larraín. ¿Cómo está, subsecretario? Gusto saludarlo y con gusto conocerlo también. Hola, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar acá. Hay hartas cosas de las que queremos conversar con usted. El día 14, el día de ayer, se empezó a discutir la posibilidad de un autopréstamo como fórmula sucedánea, si usted quiere, para un retiro de fondos de pensiones. También queremos conversar de eso con usted, pero vamos a abrir la charla esta tarde hablando de la reforma de pensiones. Hay muchísimas dudas, hay muchísimo debate respecto de la reforma de pensiones, que cómo se va a cobrar, que quién lo va a administrar, que cómo va a ser el tema. Y nos gustaría hoy día que nos explicara con total tranquilidad respecto a la reforma de pensiones todas las dudas que podamos tener. Bueno, muchas gracias por esta gran oportunidad. Lo primero que hay que decir es que el punto de partida de la reforma es el bajo nivel de las pensiones en Chile. Las pensiones autofinanciadas, las que las personas ahorraron en las AFPs, son extremadamente bajas. Hoy día la mediana de esas pensiones es 64.000 pesos. Quiere decir que el 50% de las personas ahorró para obtener una pensión inferior a 64.000 pesos y en el caso de las mujeres 30.000 pesos. Lo que cubre la diferencia es la PGU. La PGU, la pensión garantizada universal, sí, que ayuda un poco, pero con todo siguen siendo muy bajas. Dicho eso, ¿cuál es el objetivo de la reforma? El objetivo de la reforma es dar cuenta de esta realidad y es mejorar las pensiones, mejorarlas en forma material, relevante, mejorarlas ahora para 1.400.000 actuales jubilados, aquellos que hoy día están en retiro programado, en renta vitalicia, pero también todos aquellos que se van a jubilar en el futuro, pero en particular aquellos que hoy día tienen 60 años, le faltan 5 años, aquellos que tienen 50, le faltan 15 años para jubilar. 4 millones de personas que se van a jubilar en los próximos 20 años van a tener aumentos muy significativos en sus pensiones. Ese es el objetivo de la reforma. Para hacerlo se propone una nueva arquitectura institucional, un sistema mixto. Un sistema mixto tiene dos características. Se combina lo privado con lo público, hoy día lo público no tiene un rol relevante, y a la vez se combina la capitalización individual con una pensión del Seguro Social. Hagamos lo siguiente, subsecretario, mostremos las pantallas que están atrás para que nos apoyen gráficamente en la conversación. Claro, con mucho. Vamos, Juli. Te invito. Trabaja hoy día. Estamos justamente hablando de respecto de este sistema mixto, que tiene varios componentes. Así es. Ya, explíqueme. Bueno, básicamente lo que ya dije, el objetivo del sistema mixto es subir las pensiones de todos y todas, subirlas ahora en forma relevante. Ya. Estamos hablando de cifras entre 80.000 y 180.000 pesos, dependiendo de las características. Después lo voy a explicar más. La reforma contempla el término de las AFPs. Perfecto. Las AFPs se reemplazan por nuevos agentes privados funcionales a la seguridad social, no solo funcionales a las ganancias de los accionistas de las AFPs. Habrá libertad de elegir, se potencia la libertad de elección. Hoy día las personas en la elección que tienen es simplemente entre AFPs. Aquí se abre una alternativa pública de excelencia y de bajo costo. ¿Voy a poder elegir entre las ex-AFP y este agente público? No entre las ex-AFPs, entre nuevos agentes privados que reemplazan a las AFPs. Perfecto. Y un nuevo agente público en la capitalización individual. Perfecto. Y esto es lo que nos permite acercarnos al modelo de la OCDE. En el 83% de los países de la OCDE existe un pilar público de carácter contributivo y de ahorro colectivo. Hoy día no lo tenemos en Chile, con esto nos acercamos al 83% de los países de la OCDE. Se corrigen las discriminaciones a las mujeres, como ya dije en las cifras inicialmente. Sí, claro. Las grandes castigadas del actual sistema son las mujeres. La mediana de las pensiones autofinanciadas de las mujeres es 30.000 pesos. Y lo último, se mantiene en la herencia en la medida que el componente de la capitalización individual sigue existiendo. Claro, que existían muchos fantasmas respecto de esa materia, de si la plata finalmente se heredaba o no se heredaba. Se mantiene el concepto de heredabilidad. Así es. Perfecto. Así es. Tenemos otra lámina, otra gráfica que nos trajo el subsecretario. Claro. El hombre se menciona a los 65 años, lo sabemos. La remuneración en 2024, 770.000 pesos, años cotizados el 50%. A ver. Sí. Básicamente este es un ejemplo
que nos permite entender la situación de un hombre que tenía en el 2024 un ingreso de 770.000 pesos y cotizó la mitad del tiempo. Ya. Esa persona, y estamos asumiendo que la PGU sube a 250.000 pesos. Y lo que hace este gráfico es comparar la situación donde el 6% va a la cuenta individual versus el 6% a la pensión del Seguro Social que propone el gobierno. Perfecto. ¿Cuál es la comparación? Para un actual jubilado, si la plata va a la cuenta individual, con la PGU en 250, él tendría una pensión de 393.000 pesos. De un mes a otro, o sea... Todos los meses. Inmediatamente, claro, claro. De manera a pocos meses de aprobada la reforma. Perfecto. Pero esto es solo subiendo la PGU a 250. Claro. ¿Cuál es el punto? El punto es que hoy día en Chile un 72% de los pensionados tiene una pensión inferior al salario mínimo. Sí. Por lo tanto, no basta subir la PGU. Y lo que hacemos con la reforma es además complementar con la pensión del Seguro Social. El Seguro Social, perfecto. Y esto es lo que hace que la pensión de esta persona llegue a 461.000 pesos. Es un actual jubilado. Claro. Hoy, los que están con retiro programado, renta vitalicia. Perfecto. Ahora, supongamos a alguien que se va a jubilar en 5 años más. Tiene 60 años. ¿Cómo queda? Claro. Porque solo para los actuales, no. Aquí de nuevo tenemos el mismo ejemplo. Si el 6% va a la cuenta de capitalización individual, tenemos la PGU de nuevo de 250, estamos asumiendo que se sube, y esta persona se jubilaría en 5 años más con 425.000 pesos. ¿Cómo quedaría con la reforma propuesta por el gobierno del presidente Boric? Esta persona recibiría una pensión de 491.000 pesos. O sea, es bastante más alta. Claro. Y por último, alguien que tiene 50 años hoy día se va a jubilar en 15 años más, solo subiendo la PGU se jubilaría con 493.000 pesos, con la pensión del Seguro Social se jubilaría con casi 540.000 pesos. Esto lo que muestra es que no tenemos diferencia con la oposición en que hay que subir la PGU a 250.000 pesos. Pero a la vez demuestra que solo subir la PGU es del todo insuficiente. Exacto. Y por eso es tan importante el 6% funcione como una pensión del Seguro Social. Hagamos una comparación con las mujeres. Este es el ejemplo más interesante, porque en el caso de las mujeres, ya dije, son las grandes castigadas del sistema. Pero veamos cómo opera esto. En el caso de que, de nuevo, subimos la PGU a 250, pero el 6% va a la cuenta de capitalización individual. En ese caso, lo que tenemos que esta persona, actual jubilado, se jubilaría con 372.000 pesos. Ahora, en el caso que la pensión vaya a la cuenta del Seguro Social, esta mujer recibiría este complemento amarillo, que es un premio al esfuerzo contributivo. Equivale a 0,1 UF por año cotizado. Como esta persona cotizó el 50% del tiempo, bueno, lo que se le va a pagar es esa diferencia, pero además en el caso de la mujer, lo que va a haber es una compensación, lo rojo, por tabla de mortalidad. ¿Qué significa esto? Cuando la mujer jubila, se le calcula la pensión autofinanciada con la expectativa de vida de la mujer. Que es más larga que la de vivimos más, es una realidad. Y eso significa, en vez de ser una buena noticia, Julia, es una mala noticia, porque la pensión que se le calcula es más baja. Claro. Lo que hace la reforma, recalcula la pensión de esta mujer con la expectativa de vida del hombre, que es más corta. Y esa diferencia la paga la pensión del Seguro Social. Fíjate, Eduardo, que esta mujer actual jubilada tendría una pensión de 461 en vez de 372. Subsecretario, y además que equipara a la pensión que recibiría un hombre. Exactamente. Porque al poner ese delta, en el fondo queda un hombre y una mujer a las mismas condiciones. Exactamente. Ahora, los casos más interesantes se dan, por ejemplo, esta mujer se jubila en 5 años más. De nuevo, aquí estamos partiendo en los dos casos que sube la PGU a 250, porque la oposición nos dice, subamos la PGU a 250 y con eso cerramos negocio. La verdad es que es insuficiente. De nuevo lo muestra este ejemplo. Si subimos a 250 la PGU y el 6% va a la cuenta capitalización individual, esta mujer se jubilaría en 5 años más con 402.000 pesos. Si la cuenta, el 6% va al Seguro Social, la misma mujer
se jubilaría con casi 500.000 pesos. Hay una diferencia muy significativa. Y el último caso, una mujer que se jubila en 15 años más, si el 6 va a la cuenta individual, con la PGU de 250, recibiría 462.000 pesos y con la pensión del Seguro Social 539.000 pesos. O sea, las diferencias entre lo que propone la propuesta del gobierno, que es una reforma integral, donde se combina el aumento de la PGU de 193 a 250.000 pesos, más la pensión del Seguro Social, hace que los aumentos de pensiones sean tan relevantes en la propuesta del gobierno. Aquí ha habido harta discusión, subsecretario, respecto del aporte de los empleadores a estas cuentas personales. Expliquémosla según el gráfico que nos ha traído. Claro, esta tabla es fundamental entenderla porque esta tabla muestra muchos mensajes. Vamos a tratar de sintetizarlo. Esta tabla lo que muestra es cómo se registra en las cuentas de las personas el aporte del empleador, el 6% del aporte del empleador. Entonces acá hay un ejemplo para 5 personas con distintos salarios brutos desde 500 a 2,5 millones. Si el 6% del aporte del empleador siguiera la lógica de la cuenta de capitalización individual, igual que en el 10, al de 500.000 pesos, su 6% le registraríamos en la cuenta personal 30.000 pesos. Y al de 1 millón, el 6%, le registraríamos 60.000 pesos. Y este es el total de la suma de los aportes del empleador. ¿Qué es lo que propone el gobierno? El gobierno dice, no tenemos problema en que el 6% completo se registre en las cuentas de las personas. Y las personas van a poder verlo, igual que la cuenta del 10, la cuenta del 6, cuánto rentó cada una. Pero con una lógica distinta a la de la capitalización individual. ¿Por qué? Porque en la capitalización individual el 6% se registra de manera proporcional al salario de cada persona. En la propuesta del gobierno, un 70% de este 6%, por ejemplo, 21.000, que es el 70% de 30, se registra de manera proporcional al aporte de la persona. Pero la diferencia la hace el otro 30. El otro 30 se distribuye equitativamente. Y por lo tanto, al final, lo que se registra en la cuenta de la persona para alguien que gana 500.000 pesos, son 41.340 pesos en la propuesta del gobierno. Si la plata fuera a la cuenta individual, se le registrarían 30.000 pesos. Claro. O sea, en vez de registrarle un 6, le estamos registrando un 8,3%, mucho más que el 6%. Al de 750, en vez de registrarle 45, le estamos registrando casi 52.000 pesos. Un 6,9 es redistributivo en vez de un 6. Ahora, ¿qué pasa con los de ingresos más altos? El de 2,5 millones. Bueno, a esta persona se le está registrando un 5% en vez del 6%. Efectivamente, las personas que están sobre el salario promedio, que es 1.100.000 pesos, que es un 30% de las personas, aportan como compensación a los segmentos de ingresos medios y bajos. Pero aportan un poquito, un 1%. Claro, porque la persona en el fondo está el 6% del aporte del empleador, que son 150.000 pesos, el 70% de esa cifra son 105.000 pesos, el 30% se distribuye equitativamente, son 20.300, y al final tendría 125.340, no 150.000. Que representa un 5% en vez de un 6%. O sea, ¿qué es lo que indica esta tabla? Varias cosas. Todo el aporte del empleador se registra en las cuentas de las personas. Segundo, todos ganan con el 6%. A todos se les registra, incluso los que aportan a la solidaridad. Se les registra un poquito menos. Pero tercero, ¿quién tiene garantizado que va a ganar toda la vida sobre el salario promedio? Nadie. Y cuando este señor o señora el día de mañana gane 750, ¿qué va a pasar con ella? El sistema le va a devolver la mano. Y le va a registrar 6,9. Eso es un seguro, así operan los seguros. Compartimos los riesgos del mercado del trabajo. Cuando nos va bien, aportamos un poquito a compensar al resto. Cuando no nos va tan bien, el sistema nos devuelve la mano. Impecable, subsecretario. Lo acompaño, lo invito a que se venga a nuestra mesa
donde está la Juli, Claudio, sí, y el diputado Winter. ¿Dónde está lo que queda? Oiga, subsecretario, queremos conversar con usted y con el diputado Winter esta tarde de esta posibilidad de opción de autorretiro, autopréstamo. Claro, los retiros han tenido freno transversal, sin embargo se ha seguido empujando la idea de que los chilenos puedan contar con algún apoyo económico desde sus propias cuentas personales. Se habla incluso de un autopréstamo de un 100%, y que hasta podría no devolverse. Me gustaría su opinión, diputado, que sé que el tiempo lo apremia. ¿No? ¿Se puede quedar? Me dijeron que se tenía que ir luego. Acabo de hacer un autopréstamo de minutos. De tiempo. De tu tiempo. Sí. Bien, se queda. Bien, diputado, bien. Y en ese caso la palabra autopréstamo fue utilizada menos cínicamente que en la propuesta que usted está mencionando. Pero puedo antes hacerle unas preguntas. ¿Sí? ¿Le quedaron dudas respecto de...? Por favor. O sea, es que hay temas que yo creo que son muy complejos que la ciudadanía tiene que entender porque estamos hablando de algo muy importante. Yo creo que es muy importante que la ciudadanía sepa que lo más importante, a mi juicio, que está pasando en la política chilena hoy día es la discusión sobre la reforma de las pensiones, ¿ya? Y es una discusión en donde una forma de estructurar el sistema de pensiones va a modificarse y en donde además, si es que se aprueba, además la reforma tributaria, que yo creo que es lo segundo más importante que se está discutiendo en Chile ahora, que es cuánto contribuye cada cual al país, podríamos tener un alza en las pensiones apenas se aprueben esta reforma. Hay agua en la vecina en el Congreso, ¿no? Y hay personas, es que aquí voy al punto, hay personas que no quieren aprobar esto. ¿Y por qué? Opinión personalísima. Sospecho que no todos van a estar de acuerdo conmigo. No estoy mirando a nadie en particular. ¿Ya? Pero yo creo que hay algunos que, digamos, la reforma tributaria finalmente lo que hace es súper sencillo. Hace que los que más tienen en Chile, que los que más se llevan de lo que Chile produce, pongan más. Y que los que produce, o sea, que los que se llevan menos para la casa, pongan menos en porcentaje de lo que aportan a que el país ande, ¿no? Y aquí muchas veces se cuelan los intereses. Y hay presiones, y hay partidos que tienen vínculos, ¿cierto?, con las personas que más tienen. Y también quiero denunciar que estos intereses se cuelan en todos lados. Porque no es lo mismo, no sé, ver un canal de televisión en donde el dueño es dueño de una minera cuando estamos discutiendo sobre el royalty. ¿Ya? No es lo mismo cuánto va a pagar el dueño de un banco si es que uno ve la noticia en un canal que el dueño es dueño de un banco. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que mientras yo estoy convencido de que mientras más hablemos de la reforma tributaria y de la reforma de pensiones, más posibilidades tienen de salir adelante. Y que mientras más opaco y silencioso esté el tema, más fácil es para algunos ponerlo abajo en el cajón. ¿Puede haber reforma de pensiones sin reforma tributaria? Yo creo que el subsecretario... Económicamente hablando... Yo tengo una opinión, pero... Necesitamos la reforma tributaria para poder subir tanto, financiar el costo del aumento de la PGU, por eso como el costo para el Estado en su calidad de empleador. Entre las dos cosas estamos hablando del orden de 4.500 millones de dólares y que son fundamentales para poder financiar el... Es que es súper importante que la gente entienda, esta reforma de las pensiones va de la mano con la reforma tributaria. Si la reforma tributaria no prospera por ABC motivo, la reforma de las pensiones, lo que estamos hablando y lo que está explicando el subsecretario, es muy difícil que se dé, económicamente hablando. Por eso que Winter vincula los temas. Sí. Si no hay reforma tributaria, no hay reforma tributaria. Porque claro, parte de lo que hace la reforma tributaria, o sea, la reforma de pensiones, es subir la PGU apenas salga. Claro. O sea, que esto es muy importante que la gente lo sepa. Cuando salga la reforma de pensiones, va a subir la PGU, no sé, 3 meses después. Así es, con cierta gradualidad, pero rápidamente. Entonces, cuando yo le digo eso a la gente que yo represento, me pregunto, bueno, ¿y cuándo va a salir la reforma de pensiones? Y le digo, depende de los parlamentarios. Pues yo por mí me quedaría a alojar en el Congreso toda la semana hasta que salga. Pero hay algunos que dicen, no, mira, veámoslo. Vamos despacito. Pero ahora vamos preguntas, tenía 2 preguntas. Pregunta, una, hay una cuestión que a la gente le cuesta mucho entender, que es esta cosa de que las AFP tienen 2 funciones. Una, que es la que ellos se vanaglorian de que la hacen bien, que es tomar nuestro dinero. Es que administrar se puede prestar para entenderse que las 2 cosas. Voy a ser más específico. Tomar nuestro dinero e invertirlo en el mercado financiero, ¿cierto? Y hacer que ese dinero crezca. Después otro día podemos conversar que en realidad uno lo hace crecer porque le prestan plata a tu banco y tu banco te la presta a ti y tú mismo eres el que hace crecer tu plata. Y la otra función, que es la que algunos le llaman de soporte, que es la de cobrarte la plata, ¿cierto? Entregarte la cartola
darte publicidad diciendo de cámbiate a Cuprum y salte a Plan Vital. Y yo hubiese pensado que como cualquier empresa, no sé, Vic, con sus ganancias, cuando yo compro el lápiz, financia su publicidad, po. Pero yo he descubierto que la AFP no es así, po. ¿Cómo? Sino que todos los chilenos, además del famoso 10%, les pagamos una comisión aparte y fija. Sí. Pero eso no es para por la administración y el soporte. Sí, pues. ¿Está incluida la publicidad y eso? Pero eso va en el soporte y no va en sus ganancias. Entonces yo la pregunta que le quiero hacer al subsecretario es ¿por qué durante todos estos años, si las AFP se supone que eran buenas para invertir plata en el mercado financiero, se dedicaban a este otro tema que en realidad no tendrían por qué hacerlo bien porque no es su naturaleza? Y si usted cree que lo que estábamos pagando en eso era muy caro, ¿y cómo se hace cargo de eso la reforma? Claro, gracias, diputado. A ver, lo primero, de nuevo, vuelvo al leitmotiv de la reforma. El leitmotiv de la reforma es subir pensiones. Y uno de los elementos necesarios para subir pensiones es tener agentes eficientes. Eficientes significa que cobren bajas comisiones. Un punto porcentual de comisión sobre saldo tiene un impacto de 20% en la pensión. Wow. Por lo tanto, si rebajamos las comisiones a la mitad, eso significa por ese solo hecho un aumento de 10% en la pensión. Por ende, yendo a la pregunta del diputado, hoy día las AFP hacen dos categorías de funciones. Hacen lo que se llama soporte, afiliación, recaudación, enviar la cartola, pago de beneficios, atención de público, el back office, como le llaman al back office. El servicio social que ellos entregan. Eso es su negocio. Y lo segundo es invertir los fondos. Claro. Ahora, lo primero que hay que tener claro es que no hay ninguna racionalidad económica que justifique que estas dos funciones estén juntas. No existe. No hay economías de escala, no hay economías de alcance. Pero además el hecho de que estén juntas genera una enorme barrera a la entrada para que puedan entrar otros agentes a competir con las AFPs. ¿Por qué? Porque se requiere un monto de inversión gigantesco para proveer todos estos servicios. Y los que están dentro de la industria hoy día tienen esa ventaja y el mercado no es desafiable. La propuesta del gobierno del presidente Boric es separar, hacer la desintegración vertical de la industria. ¿Qué significa? Dejar que los privados se concentren en invertir los fondos, en rentarlos, que es donde pueden hacer una agregación, agregar valor para la ciudadanía. Claro. Y todo el soporte pasa a ser centralizado en una entidad de carácter, en el administrador previsional autónomo. Pero que no invierte la plata. Que no toca ni un peso. Es que ahí tenemos el problema, porque entonces estaríamos hablando, y ese órgano es público. Ese órgano es de responsabilidad pública, pero está diseñado de manera de armar un acuerdo completo de colaboración pública-privada. Tiene la responsabilidad de proveer las funciones de soporte, pero está obligado a licitar con privados, a subcontratar con privados los 2 primeros años toda la provisión de servicios. Yo hablaría de un acuerdo de colaboración público-privado. Pero vámonos, ¿para qué se hace esto? Sí, lo que pasa es que es súper importante eso, subsecretario, porque una de las cosas que se le ataca al sistema es que mucha gente dice, yo no quiero que el Estado administre los fondos, porque yo no confío en el Estado como un administrador. Sí. Y por eso que es muy importante fundamental. Esto. Agradezco la pregunta. El Estado, el APA no administra ningún fondo. ¿Ya? Los que invierten los fondos son siempre particulares. Los inversores, los inversores privados, los IPP o el nuevo IPA, que es la institución previsional autónoma que se crea, que da una alternativa pública a las personas para elegir quién les administra el 10%. Perfecto. Hoy día las personas solo eligen entre privados. Claro. Aquí se abre, fortalece la libertad de elección con una alternativa pública. Ellos invierten los fondos en el mercado de capitales. El APA solo hace la parte administrativa, es la cara visible, tiene la atención de público. ¿Tiene la posible el APA de poder mover esos fondos a algún fin que no sea el entregárselo a los entes privados o al público para que sean invertidos en el mercado? Ninguna. No hay posibilidad que el APA no toca los fondos, repito. Ya, es que lo quiero aclarar para la gente, porque mucha gente pasa por el APA. El empleador, cuando la persona cotiza, le cotiza el 10 y el 6, la plata va directamente o
al inversor público autónomo o al inversor previsional privado que reemplaza a las AFPs. Perfecto. El APA lleva el registro, lleva la atención de público. Ahora, ¿para qué se hace al final esto? ¿Qué es lo que importa? Repito, se hace para bajar costos, claro, para bajar comisiones y para bajar barreras a la entrada a la industria. Déjeme darle dos datos, Eduardo. En los últimos 5 años, las AFPs cobraron por esta actividad, esencialmente de soporte, claro, del orden de $1.000 millones al año. Y tuvieron costos del orden de $500 millones al año. No sabemos si la hacen bien o mal. El markup, que se llama el margen neto, ingreso menos gasto, sobre gasto, 100%. Es muy difícil encontrar industrias que operen con esas rentas económicas y mucho menos que estén al servicio de la seguridad social. Exacto. Eso, $1.000 millones solo por el soporte. Ese es el margen que necesitamos bajar, eficientar. Pero dicho, para que me explique, sí, que además lo hacen todas juntas, no es que compitan, porque lo hacen todas juntas a través de esta cuestión que se llama Previred. Claro, Previred. Claro, lo cual demuestra que el soporte no es su tema, po. Claro. Y que no es como que los privados compiten y van mejorando en la competencia. Hay un tercero que se lo hace a todos. Como no es su tema, claro, ellos centralizaron eso. Efectivamente, Previred hace una de las funciones que hace la AFP, que hace mucha, que es la actividad de recaudación. Claro. Yo quiero decir que Previred es muy eficiente, y es una gran ganancia de eficiencia. El problema es que esa ganancia de eficiencia va a engrosar los bolsillos de los accionistas de las AFPs y no va a beneficiar a los afiliados por la vía de menores comisiones. Pero además, las AFP cobran una comisión indirecta, $660 millones adicionales a los 1.000, que básicamente lo destinan a financiar la función de inversión. Por lo tanto, la comisión directa, la que nos cobran sobre el ingreso todos los días, es básicamente para financiar el soporte. Por lo tanto, por toda esta cuestión administrativa, atención de público, se nos está cobrando una brutalidad, un resto caro. No, es un sistema que nos sale caro. Se nos está... El tiempo corre rápido, usted lo sabe, pero me gustaría preguntarle respecto a este autopréstamo que ha dado para tanto, si nos pudiera explicar. Sí, bueno... Hay que reintegrar el 100%, hay un margen que uno pueda retirar. Sí, la reforma contempla un autopréstamo, pero es un autopréstamo con bordes y límites muy precisos y claros. El margen, el máximo es hasta un 5% del fondo que tiene la persona, con un tope que no puede superar 30 UFs, $1 millón más o menos. ¿Cómo se devuelve? Se devuelve con una sobrecotización extra de 2 puntos porcentuales. O sea, si yo pido el autopréstamo, en vez de cotizar 10, voy a cotizar 12. Perfecto. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo que sea necesario para reintegrar los fondos. Es un préstamo en UF, no tiene intereses reales, solo sube por la inflación y se puede pedir hasta 5 años antes de pensionarse. Ya, perfecto. Y esto de alguna manera viene a poner freno a lo que son los retiros y a las discusiones, que incluso lo vimos en una comisión de Hacienda de los parlamentarios que trataban de instalar el 6º retiro. Bueno, el autopréstamo existe en no en pocos países, la evidencia comparada, pero existe, es un mecanismo de alivio para ciertas situaciones específicas y dentro del marco de lo que es la reforma del gobierno tiene un rol muy acotado, es una válvula de escape, porque al final del día, Julia, Eduardo, para que un sistema de pensiones funcione, se requiere que los ahorros previsionales se destinen a pagar pensiones. Claro, ese es el propósito de los ahorros previsionales. Lamentablemente, las mismas AFP y una parte relevante de la oposición se ha dedicado a alimentar un discurso de con mi plata no, que la plata es tuya. Entonces, ¿qué es lo que escucha la gente cuando le están diciendo esto? Bueno, mi plata es mía, déjame hacer con ella lo que quiera.
es costo como una cuenta, un depósito a plazo en el banco, que yo lo puedo retirar cuando tenga cualquier problema. Los sistemas de pensiones no funcionan así. Los ahorros previsionales son para pagar pensiones. Ahora, ¿cómo hacemos para reencantar a la gente con su sistema de pensiones? Necesitamos dotarlo de legitimidad. Necesitamos construir un sistema que dé seguridades, con un pilar del seguro social, un sistema mixto donde la gente perciba que aportar y ahorrar para su jubilación se va a traducir en una buena pensión en el futuro. Subsecretario, gran visita hoy día, súper aclaradora, súper entretenida además para comprender un poco esto que de pronto uno ve en redes sociales. Excelente, los tweets y las cosas y aparecen muchas informaciones erradas. Se nota que es académico. Que le vaya bien, profesor y subsecretario, que esté bien. Un gusto. Diputado. También se nos va también. Agarra su lapicito, su lápiz Bic. Regálame un lápiz. No te va a dar uno. Anda con